¿Qué pasaría si nunca hubieras pertenecido realmente al mundo que te rodea, y fuera porque nunca estabas destinado a hacerlo? ¿Qué pasaría si la razón por la que siempre te has sentido diferente fuera porque, en algún nivel, lo eres? Has caminado por la vida percibiendo algo que nunca pudiste nombrar del todo, sintiendo una silenciosa distancia entre tú y el ruido del mundo, como si tu existencia se desarrollara en una frecuencia que los demás no pueden oír, y mientras ellos se mueven según reglas y patrones que parecen definir la realidad, siempre has sabido, muy dentro de ti, que esas reglas nunca fueron tuyas para seguir, que hay algo no dicho que guía tus pasos, algo antiguo e infinito que te ha estado llamando desde antes de que pudieras siquiera entender lo que significaba escuchar. Y aunque esta verdad ha estado enterrada bajo años de condicionamiento, distracción y el constante tirón de lo ordinario, nunca ha dejado de susurrar tu nombre, esperando el momento en que estuvieras listo para ver lo que ha estado oculto a plena vista, el momento en que dejarías de intentar ser como los demás y finalmente recordarías lo que siempre estuviste aquí para llegar a ser. Y una vez que comprendas lo que realmente está moldeando tu realidad, todo comenzará a transformarse. ¿Alguna vez has considerado verdaderamente la posibilidad de que tu vida, cada uno de sus instantes, no sea un accidente de circunstancias, no sea una secuencia aleatoria de eventos, sino el reflejo preciso de la vibración que has estado sosteniendo en tu interior desde el día en que por primera vez fuiste consciente de ti mismo, como si el universo en sí no fuera un telón de fondo distante e indiferente, sino un campo vivo de energía que se reordena constantemente en respuesta a la frecuencia de tu estado interno, moldeando las personas que encuentras, las oportunidades que aparecen e incluso los desafíos que se levantan ante ti, no como pruebas diseñadas para quebrarte, sino como espejos que te llaman a recordar quién eres realmente, más allá del ruido de tu condicionamiento. Esta es la parte de la realidad que la mayoría nunca percibe, porque están demasiado profundamente enredados en la idea de que la vida es algo que les sucede, algo que deben controlar a través de la fuerza, el esfuerzo y la resolución interminable de problemas, sin darse cuenta de que lo único que están controlando es la superficie, mientras que las fuerzas más profundas, aquellas que deciden lo que es atraído hacia su camino, no están regidas únicamente por el pensamiento, sino por los patrones emocionales y vibratorios que irradian al campo en cada instante, y debido a que estos patrones son invisibles al ojo físico, se confunden con el destino, cuando en realidad son la expresión más íntima de nuestra propia conciencia en movimiento. Cuando comienzas a comprender la naturaleza cuántica de esta conexión, que la conciencia no es algo contenido únicamente dentro del cerebro, sino una presencia vasta, semejante a un campo, que existe tanto en tu interior como a tu alrededor, empiezas a ver que no eres simplemente un observador del mundo, sino que lo influencias en su nivel más fundamental, y es aquí donde las antiguas enseñanzas de los místicos y los descubrimientos de la ciencia moderna convergen en silencio, ambos señalando la misma verdad, que la energía, la frecuencia y la vibración son los verdaderos lenguajes de la creación, y que el yo, que crees ser, es solo una posible configuración de estas energías entre infinitas posibilidades esperando ser elegidas. Nikola Tesla dijo una vez que si quieres entender los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y lo que quiso decir es que cada pensamiento, cada sentimiento, cada estado de ser, no es solo un evento mental pasajero, sino una señal, un tono preciso que se expande hacia el campo cuántico, atrayendo y organizando la materia y las circunstancias que resuenan con él, de la misma manera que un diapasón hace que el aire a su alrededor vibre, hasta que todo dentro de su alcance emite la misma nota, y cuando te das cuenta de que tu propio estado de ser ha estado transmitiendo de manera continua desde antes, incluso de que fueras consciente de ello, comienzas a entender por qué tu vida ha tomado la forma que tiene. No basta con pensar en lo que deseas, porque el pensamiento sin coherencia emocional es como una señal perdida entre estática, débil y fácilmente superada por las vibraciones más fuertes y consistentes de tus creencias inconscientes y de tus emociones no procesadas.
lo que significa que para cambiar lo externo, primero debes llevar lo interno a un estado de alineación, no fingiendo sentir algo que no sientes, sino encontrándote contigo mismo con total honestidad, reconociendo las energías que llevas y eligiendo con plena conciencia la vibración que deseas sostener, pues es en esa coherencia sostenida donde el campo comienza a reorganizarse a tu alrededor de maneras que parecen casi milagrosas para quienes aún están atrapados en la ilusión de la aleatoriedad. Y así, el verdadero cambio no comienza cuando fuerzas al mundo a inclinarse ante tu voluntad, sino cuando sintonizas todo tu ser con la frecuencia de la realidad que deseas experimentar. Porque a los ojos del campo cuántico no existe diferencia entre lo que imaginas con todo tu corazón y lo que vives con toda tu presencia. Pero el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, es allí donde la realidad empieza a responder. La verdad es que la mayoría de las personas atraviesan sus vidas sin darse cuenta jamás de hacia dónde está yendo realmente su atención, como si su conciencia fuera una linterna que les fue entregada, pero que nunca han apuntado de forma deliberada, dejándola vagar en cambio hacia aquello que emite el ruido más fuerte o provoca la reacción más intensa, y dado que la atención es la puerta por la que fluye la energía, cada fijación inconsciente en el miedo, el resentimiento, la escasez o la duda, se convierte en una instrucción no dicha al universo para crear más de lo mismo, no por malicia, sino simplemente porque el campo siempre refleja la señal que recibe. En cada instante, eres al mismo tiempo el emisor y el receptor, proyectando un estado interno a través de tu enfoque y experimentando después el reflejo externo de ese estado. Y sin embargo, como este intercambio es sutil e invisible, la mayoría lo confunde con coincidencia o destino, sin darse cuenta de que los patrones que se repiten en sus relaciones, en sus finanzas, en su salud, no son el resultado inevitable de algún guión predeterminado, sino la consecuencia natural de los lugares donde su conciencia ha estado habitualmente descansando, a veces durante años o incluso décadas, mucho después del momento original que puso esos patrones en movimiento. La neurociencia nos ha mostrado que el cerebro se reconfigura físicamente según el lugar en el que colocamos nuestro enfoque, fortaleciendo rutas neuronales como senderos muy transitados que la mente recorre una y otra vez hasta que se convierten en el camino predeterminado. Y cuando este enfoque habitual está impregnado de una emoción intensa, no solo moldea el cerebro, sino que envía una poderosa huella vibratoria al campo cuántico, como si tallara un surco energético que la realidad misma empieza a seguir, atrayendo experiencias, personas y oportunidades que resuenan con esa frecuencia específica, sirviéndote o no. Pero cuando te haces consciente, verdaderamente consciente, de dónde está reposando tu atención, adquieres la capacidad de cambiar esos surcos, de levantar la linterna de tu enfoque, lejos de las narrativas automáticas de carencia o limitación, y dirigirla hacia la realidad que en verdad quieres habitar. Y al principio, esto se siente incómodo, como si intentaras hablar un idioma que alguna vez conociste, pero que has olvidado durante mucho tiempo. Sin embargo, con cada elección deliberada de colocar tu conciencia en la gratitud en lugar del resentimiento, en la posibilidad en lugar del miedo, en el amor en lugar de la defensiva, comienzas a emitir una señal completamente distinta, una que el campo no puede evitar responder en consecuencia, y es en esta colocación deliberada de la atención, repetida de forma constante y sostenida con claridad emocional, donde empiezas a notar los sutiles cambios, conversaciones que abren nuevas puertas, soluciones inesperadas a problemas que parecían eternos, momentos de sincronía que resultan demasiado precisos para ser aleatorios, todas señales de que el espejo está cambiando, porque quien lo mira ya no es el mismo, y desde aquí el viaje se adentra en algo todavía más profundo, donde la ciencia y el espíritu ya no son historias separadas, sino capítulos de la misma verdad que siempre estuviste destinado a recordar.
Cuando comienzas a explorar la naturaleza de la realidad, tanto desde la lente de la física cuántica, como desde la sabiduría de los antiguos, descubres un punto en el que ambas convergen de manera tan perfecta que se vuelve imposible distinguir dónde termina la ciencia y dónde comienza la espiritualidad. Aquello que los místicos describían como la red infinita de la vida, la interconexión absoluta de todos los seres, es la misma verdad a la que se aproxima la física moderna cuando habla del campo cuántico, un océano invisible de energía en el que cada partícula, cada átomo, cada posibilidad está conectada con todas las demás, existiendo en un estado de puro potencial hasta que alguien lo observa. El efecto observador, uno de los principios más enigmáticos de la mecánica cuántica, nos dice que el acto de observar cambia el comportamiento de las partículas, colapsándolas de una onda de infinitas posibilidades a una única y tangible realidad. Y esto no es solo una curiosidad científica, sino un reflejo directo de la manera en que nuestra propia conciencia moldea nuestras vidas. Así como la partícula responde al observador, el campo de la realidad responde a la atención enfocada y a la energía emocional de la mente humana, adoptando la forma que corresponde a la vibración que percibe. Tesla comprendió esto mucho antes de su tiempo, hablando en términos de energía, frecuencia y vibración, insinuando que toda la estructura de la existencia es una vasta y resonante sinfonía, muy similar a los intrincados patrones de la geometría sagrada que las culturas antiguas utilizaban para representar la armonía y el orden que subyacen al aparente caos del mundo visible. Patrones que la ciencia moderna apenas comienza a reconocer en las matemáticas de la naturaleza, desde las espirales de las galaxias hasta el despliegue de una hoja de helecho. Cuando ves la realidad de esta manera, la separación entre lo físico y lo espiritual se disuelve, y comienzas a darte cuenta de que todas las antiguas enseñanzas sobre el poder del corazón, la mente y el alma describían, en realidad, los mismos principios que la ciencia ahora detecta a través de experimentos y ecuaciones, que tus pensamientos y emociones no están confinados a tu cuerpo, sino que se extienden hacia el campo, influyendo en las probabilidades que colapsan en tu experiencia vivida, y que, al aprender a sintonizar tu frecuencia interna con precisión e intención, te conviertes en el conductor consciente de tu propia realidad. Por eso prácticas espirituales como la meditación, la respiración consciente y la visualización funcionan, no porque sean místicas de una manera vaga e indemostrable, sino porque cambian el estado electromagnético medible de tu cuerpo, llevándolo a la coherencia y resonancia con el campo, permitiendo que los patrones que sostienes en tu interior se impriman con mayor claridad en el mundo que te rodea. Y, al mantener este estado, los límites entre lo visible y lo invisible se vuelven más delgados, y la vida misma comienza a moverse contigo en lugar de contra ti. Y cuando comprendes esto de verdad, no como una idea para debatir, sino como una verdad vivida que puedes sentir en cada célula, estás listo para ir más allá, para entender que el pensamiento por sí solo no basta, porque es la fusión entre pensamiento y emoción lo que crea la forma que tu alma vino aquí a vivir. El universo no responde a pensamientos aislados, porque un pensamiento sin sentimiento es como una semilla nunca plantada, un plano dejado sobre la mesa de la creación sin la fuerza vital que lo lleve a la forma. Y aunque la mente pueda imaginar sin límites, es el corazón quien otorga a esas imágenes la carga magnética que las llama al campo de la realidad, uniendo los patrones invisibles de la intención con la trama del mundo físico. Cada vez que piensas en algo, creas un leve contorno de ello en el campo cuántico, pero solo cuando ese pensamiento se impregna de emoción, ya sea amor, gratitud, alegría o incluso miedo y duda, la señal se vuelve lo suficientemente potente como para influir en las probabilidades a tu alrededor, alineándolas con la vibración interna que estás sosteniendo, porque el campo no es selectivo con lo que refleja, simplemente resuena con aquello que en ti es más coherente.
Por eso dos personas pueden sostener en la mente el mismo objetivo, y sin embargo, una lo ve manifestarse con facilidad, mientras la otra siente que avanza contra una resistencia constante, pues la diferencia no está en la visión misma, sino en la alineación emocional con esa visión, en la armonía entre pensamiento y sentimiento que crea lo que científicos y místicos por igual han llamado coherencia. Un estado donde la mente, el corazón y el sistema nervioso laten al unísono, transmitiendo una señal clara e inquebrantable al campo. Cuando mantienes un pensamiento que te entusiasma pero tu cuerpo vibra en la frecuencia de la duda, la señal se distorsiona, como intentar sintonizar una emisora de radio mientras otra frecuencia se cuela, y en esa interferencia el campo recibe un mensaje confuso, parte expansión, parte contracción, y así devuelve experiencias igualmente incoherentes, momentos de progreso seguidos por retrocesos que parecen borrarlo todo, porque la vibración subyacente nunca ha sido única, nunca ha sido plenamente reclamada. Pero cuando permites que la visión en tu mente se funda con la sensación en tu cuerpo, cuando imaginas no desde el deseo de tener sino desde la certeza de ya ser, la energía que irradias se vuelve completa, coherente, magnética, y en ese estado ya no intentas forzar a la realidad a moldearse, simplemente permites que la forma de tu estado interior se vuelva visible en el mundo exterior. Y este es el secreto que la mayoría pasa por alto, porque se les ha enseñado a pensar más, planificar más y trabajar más, sin darse cuenta de que el mayor cambio no ocurre en el incesante reacomodo de las piezas externas, sino en el instante silencioso donde la señal interna se vuelve tan estable y tan alineada que el universo no puede evitar responderle. Y por eso, el siguiente paso es comprender cómo sostener esa coherencia, el tiempo suficiente para que transforme por completo tu realidad. La coherencia no es algo en lo que tropieces por accidente, ni un regalo otorgado a unos pocos elegidos. Es un estado deliberado del ser, cultivado a través de la presencia, la atención y la disposición a soltar el ruido que ha estado dispersando tu energía desde que puedes recordar. Y aunque la mente quiera hacerlo complicado, la coherencia es tan simple como reunir todas las partes de ti en el mismo momento, en la misma respiración, en la misma vibración. Imagina tu mente sosteniendo una visión que te inspira, tu corazón sintiendo la verdad de esa visión como si ya estuviera aquí, y tu cuerpo relajándose en la seguridad de saber que será provisto. En ese instante, todo tu ser vibra en una sola frecuencia, y la señal que envías al campo es clara, estable y magnética. Un faro que atrae la realidad que le corresponde sin esfuerzo ni lucha, porque el campo responde a la armonía del mismo modo en que el agua responde a la gravedad, sin resistencia y de forma natural. Sin embargo, para la mayoría, la coherencia se rompe antes de que pueda formarse por completo, fracturada por el miedo que susurra, y si no sucede, por las distracciones que dispersan la atención en docenas de detalles irrelevantes, por el apego que se aferra con tanta fuerza a un resultado que ahoga la energía necesaria para darle vida, y así la señal fluctúa, debilitándose antes de echar raíces en el campo, dejando a la persona convencida de que nada le funciona, cuando en realidad fue su propia energía dividida la que disolvió la conexión. Cultivar la coherencia es crear espacio en tu interior, es ralentizar la respiración hasta que tu cuerpo se sienta seguro, silenciar tu mente hasta que deje de perseguir el próximo problema, y abrir tu corazón hasta sentir la realidad que eliges, como si ya estuviera entretejida en tu momento presente. Es entrar en la vibración de la gratitud antes de que la cosa llegue. Sabiendo que la gratitud no es una reacción a recibir, sino la causa misma de recibir, una señal al campo de que ya estás alineado con la abundancia. Y cuando sostienes este estado, no por unos segundos, sino durante minutos, horas, incluso días, la realidad comienza a reorganizarse de formas que desafían la lógica, porque ya no oscilas entre expansión y contracción, ya no envías señales contradictorias al campo, sino que permaneces como una presencia clara y coherente en un universo que solo puede reflejar lo que eres. Y en ese espejo verás la verdad inconfundible, que la forma que toma tu vida es simplemente el eco de la frecuencia que has dominado.
A partir de aquí, la pregunta ya no es si el universo responde a ti, sino cuánto estás dispuesto a soltar de los viejos patrones que te mantienen vibrando en una frecuencia que hace tiempo dejaste de ser, porque el campo no puede darte algo nuevo mientras sigas sintonizado con la señal del pasado. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. El universo no escucha las palabras que pronuncias, ni se deja convencer por los planes que escribes o las afirmaciones que repites cuando tu corazón no está convencido. Solo atiende a la frecuencia que mantienes con mayor consistencia, la transmisión silenciosa de tu estado emocional, la vibración que resuena bajo tus pensamientos y moldea el tejido de lo que llamas realidad. Puedes decirte a ti mismo que estás listo para la abundancia, pero si el tono más profundo de tu ser es de miedo, escasez o duda, el campo simplemente igualará esa frecuencia con experiencias que la confirmen, no porque desee castigarte, sino porque el campo es como un espejo perfecto, incapaz de reflejar otra cosa que lo que realmente eres en este momento, sin importar lo que desees ser. Por eso tantos que practican la llamada ley de atracción se sienten frustrados. Se enfocan en pensar en positivo mientras ignoran las corrientes emocionales no dichas que sabotean su intención, sin darse cuenta de que la señal no la determina el brillo de las palabras, sino la consistencia de la vibración, y que sentir, no pensar, es el verdadero lenguaje de la creación. Cuando sientes auténtica alegría, el campo responde con experiencias que sostienen esa alegría. Cuando encarnas profundamente la gratitud, la vida encuentra maneras de traerte más motivos para agradecer, y cuando llevas paz en el corazón, incluso el caos a tu alrededor parece doblarse y suavizarse en tu presencia, no porque el mundo externo haya cambiado de repente, sino porque habitas una frecuencia que reorganiza la forma en que la realidad interactúa contigo. El gran cambio ocurre cuando dejas de preguntarte cómo obtener lo que quieres, y empiezas a preguntarte cómo convertirte en la versión de ti mismo que ya lo tiene, porque en ese cambio, la vibración pasa de querer, que señala carencia, a ser, que señala plenitud, y el campo solo puede reflejar plenitud con más plenitud, así como solo puede reflejar carencia con más ausencia. Y cuando finalmente comprendes esto, cuando dejas de perseguir y empiezas a encarnar, el universo parece encontrarte a mitad de camino de maneras imposibles de explicar, salvo que la explicación es sencilla. Nunca se trató de lo que decías o hacías. Siempre se trató de lo que estabas siendo, porque la vibración es la única verdad que el campo reconoce, y todo lo demás es solo ruido. Pero para sostener una nueva vibración, debes soltar la antigua, y eso implica mirar de cerca los patrones e identidades que has cargado durante años, incluso vidas, y preguntarte si aún te pertenecen. Y aquí es donde comienza el verdadero desmantelamiento. Cada patrón en el que vives comenzó como un solo momento. Un evento, una decisión, una creencia que echó raíces en tu conciencia y empezó a repetirse, primero como pensamiento, luego como hábito, y finalmente como identidad, hasta que dejaste de notar que estaba allí, porque parecía la verdad de quién eres, y no simplemente una elección que tomaste en respuesta a una realidad pasada. Estos patrones pueden ser tan sutiles como la forma en que te hablas en momentos de duda, o tan evidentes como la forma en que te retiras de las oportunidades, porque una parte de ti sigue convencida de que no estás listo. Y, sin embargo, cada uno lleva una vibración que habla al campo con más claridad que tus palabras, asegurando que, por mucho que cambies tu vida exterior, las mismas experiencias sigan apareciendo hasta que cambies la frecuencia que las está llamando. Algunos de estos patrones son heredados, transmitidos como reliquias invisibles a través de las líneas familiares, tejidos en la energía misma que absorbiste de niño, y sin una conciencia activa, puedes encontrarte viviendo historias que comenzaron mucho antes de que nacieras, cargando las huellas emocionales de personas que ni siquiera conociste, creyendo que son tuyas. Otros nacen del trauma, de momentos en los que el dolor grabó surcos profundos en tu campo energético, fijándote en una vibración que ha estado emitiéndose desde entonces, atrayendo situaciones que repiten la herida original, no para dañarte, sino, en una forma extraña y a menudo incomprendida, para darte otra oportunidad de elegir distinto, de responder desde la plenitud en lugar del miedo.
de romper el ciclo y enviar una nueva señal al campo. Para disolver estos patrones, primero debes verlos. Y eso requiere el valor de observar tu propia vida sin juicio, de reconocer dónde sigues reaccionando desde una identidad antigua, de notar los momentos en los que tu energía se contrae, tu respiración se acorta, tu voz cambia. Todas señales sutiles de que estás cayendo en una vibración que ya no sirve a la realidad que deseas vivir. La sola conciencia empieza a aflojar el control de estos patrones, porque una vez que los ves claramente, ya no pueden operar del todo en las sombras, y con cada elección consciente de actuar desde la frecuencia de tu futuro, en lugar de los hábitos de tu pasado, debilitas la fuerza gravitatoria de lo viejo y fortaleces el magnetismo de lo nuevo. Y al hacerlo, ocurre algo profundo, empiezas a darte cuenta de que no eres la historia que has estado viviendo, sino quien la ha estado contando, y en el momento en que reclamas esa autoría, el pasado pierde su poder para dar forma a tu futuro, y el campo empieza a reorganizarse en torno a la vibración del ser que finalmente has elegido ser. Y desde ahí, das el paso hacia el punto de vista más alto de todos, el lugar del observador silencioso. Llega un momento, ya sea que lo reconozcas en un destello repentino de conciencia o en el lento y silencioso despliegue de tu propio viaje interior, en el que la verdad se presenta ante ti sin disfraz, esperando que decidas si darás un paso hacia ella o te apartarás. Y este momento, aunque pueda parecer ordinario para la mente, es el punto de inflexión más extraordinario que tu conciencia encontrará, porque no se trata simplemente de tomar una decisión en el sentido externo, sino de alinear cada capa sutil de tu ser con una frecuencia que te llama hacia una realidad que tu antiguo yo aún no podía comprender. Cuando comprendes que cada vacilación, cada duda y cada miedo son simplemente el eco de un yo que ya no existe, empiezas a ver que la única barrera entre tú y la vida que estás destinado a experimentar es tu disposición a cruzar este umbral invisible. Es aquí donde tu observador interno deja de ser solo un testigo y se convierte en un creador activo, porque el universo no abre sus misterios más profundos a quienes se acercan con timidez, sino a quienes caminan con coherencia entre pensamiento y sentimiento, sabiendo que el campo responde no solo al esfuerzo, sino a la resonancia de la creencia. Al avanzar de esta manera, el campo cuántico se reorganiza de formas sutiles, pero innegables, cambiando líneas de tiempo, abriendo caminos y llevando a la coherencia lo que antes estaba disperso y desalineado. Empiezas a ver cómo la propia energía de tu atención esculpe la forma de la realidad que tienes delante, y cuanto más permites que esta conciencia se asiente en tu ser, más comprendes que ya no estás a merced de patrones inconscientes, porque ahora, con cada respiración y cada pensamiento, eliges deliberadamente qué energizar, qué disolver y qué llamar a la forma. El umbral no está custodiado por la fuerza o la resistencia, solo está velado por la niebla de la inconsciencia. Y en el momento en que esa niebla se disipa, ves la puerta que siempre ha estado abierta, esperando que la reconozcas. La elección de atravesarla es a la vez la acción más simple y más profunda que jamás tomarás, porque al otro lado no solo te espera una vida distinta, sino un tú distinto. Una versión alineada con el ritmo más profundo del cosmos, moviéndose en armonía con fuerzas que antes parecían invisibles, pero que siempre te han estado guiando, y así te encuentras aquí, en esta pausa quieta y sagrada antes de cruzar, sintiendo el suave zumbido del potencial infinito a tu alrededor, y al inhalar, sabes que con la próxima exhalación decidirás si permanecer en los bucles familiares del pasado, o caminar hacia la inmensidad inexplorada de tu propio devenir, donde la realidad se dobla para encontrarse con la verdad que ahora sostienes en tu interior. Cuando finalmente cruzas la línea invisible entre quién eras y quién estás llegando a ser, comienza a ocurrir algo notable, no en el ruido del mundo exterior, sino en la profunda y constante resonancia que surge en tu interior como un tono que el alma siempre ha conocido.
porque es en esta fusión donde la separación entre el yo y el universo se disuelve y comienzas a sentir la verdad de la antigua comprensión de que el observador y lo observado no son dos, sino uno solo. A medida que tu conciencia se expande más allá del estrecho enfoque de la mente pensante, empiezas a percibir el tapiz palpitante del campo cuántico que te rodea, no como un concepto abstracto, sino como una presencia viva que responde a los cambios más sutiles de tu vibración, reflejando tu estado interior con una precisión casi imposible. En esta danza comprendes que manifestar no es forzar la realidad para que tome forma, sino afinar tu frecuencia hasta que la realidad no tenga otra opción que coincidir con ella. Cada pensamiento coherente, cada emoción alineada, se convierte en una onda que se expande, influyendo en los patrones que el campo teje a tu favor. Te das cuenta de que lo que antes llamabas casualidad era simplemente la sincronía de una realidad que devolvía el eco de tu propia firma energética. Los viejos hábitos de miedo y control comienzan a perder su fuerza, porque ahora experimentas directamente que el campo no necesita ser manipulado, solo necesita ser armonizado, y en esa armonía los caminos se abren sin esfuerzo, los recursos llegan sin desesperación, y el tiempo se alinea sin presión. Como si el universo hubiera estado esperando a que recordaras tu papel en este proceso de co-creación. Sientes la verdad suave pero innegable de que tu realidad siempre ha sido un reflejo de tu estado de ser más dominante, y al refinar ese estado hacia la gratitud, la claridad y la presencia inquebrantable, la reflexión se transforma ante tus ojos, no por casualidad, sino por la inevitabilidad de la ley universal. En este espacio, manifestar deja de ser pedir resultados específicos y pasa a ser convertirte en la frecuencia que naturalmente los contiene, permitiendo que la vida se eleve para encontrarte de maneras que la mente limitada jamás podría haber orquestado. En este reconocimiento profundo y sin palabras, los límites entre tu mundo interior y exterior se disuelven por completo, y al permanecer dentro de este campo, no como un extraño que intenta acceder a él, sino como una expresión inseparable del mismo, comprendes que este es el estado desde el cual fluye toda creación verdadera, y que todo lo que has buscado siempre te ha estado buscando también.